En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad, artículo 6, el sacramento del orden. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1536 al 1538. Número 1536 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Sobre la institución y la misión del ministerio apostólico por Cristo, ya hemos tratado en los números 874 al 876 de este catecismo, y lo que vamos a tratar aquí es la realidad sacramental mediante la que se transmite este ministerio. Es un número muy interesante que nos da a entender estos 3 niveles: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Y es muy importante, queridos amigos, que recordemos que el catecismo tiene esa gran división de 4 partes: el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración, las 4 columnas del catecismo que estamos estudiando en este momento. Cuando se habla del credo, cuando se dice que la iglesia es apostólica, recuerdan ustedes que hablamos unas cuantas catequesis alrededor de que la iglesia es apostólica, ahí ya estábamos explicando lo que se suponía eso de ser apostólica. Pero en esta parte de los sacramentos, muy específicamente en el orden sacerdotal, se refiere y se explica a la sacramentalidad de esa sucesión apostólica. Me acuerdo que dimos alrededor de unas 5 catequesis alrededor de ese ser apostólica. Ahora, ¿cuál es la sacramentalidad de esa sucesión apostólica? De cualquier forma, el sacramento del orden sacerdotal está íntimamente unido a la misión que Cristo confía a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo lo que hizo fue prolongar a través de ellos su palabra, ¿no? Su presencia, su quedarse entre nosotros, su predicación. Esto es muy importante entenderlo porque nosotros estamos hoy día combatiendo frente a esa mentalidad que nos están vendiendo de que yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Esto es una cosa de todo el tiempo, de todos los días. Es como esa pretensión que el hombre moderno tiene de llegar a Cristo sin ningún tipo de mediación. El hombre cree que puede llegar a Cristo él solo, sin que nadie le ayude. Y lo que hay que decirle a todas las personas que piensan esto es que ese no es el Cristo real. El Cristo real es el que convocó a sus 12 apóstoles y les dio a luz a su iglesia en la cruz. Es decir, que la iglesia es como un parto divino. Fue Jesús el que dijo a los apóstoles: tomad y comed, este es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Fue Jesús el que dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo predicando el evangelio, id y perdonad los pecados.
id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue Jesús el que les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando uno lee todos estos momentos en el Evangelio, frente a los que dicen que creen en Jesús pero no creen en la iglesia, lo que les tenemos que decir con mucha caridad es que usted está inventando un Cristo a su medida. Y ese no es el Cristo real, ese no es el Cristo verdadero. Es un Cristo de supermercado que tú te lo vas eh, tomando un poquito de cada cosa, lo que te conviene cuando te conviene, pero no es el Cristo real. Jesús explicó, él expresó claramente su deseo de que los apóstoles continuaran la labor que él había comenzado. Algunos incluso se han atrevido a decir que Cristo predicó el reino de Dios y luego vinieron otros y fundaron la iglesia, pero eso es algo sacado completamente del contexto. La verdad es que Cristo dio a luz a su iglesia. A lo mejor no fue que dejó unas normatividades, ¿no? Pero han sido 2000 años de mucho trabajo para generar lo que hoy tenemos, lo que hoy recibimos en nuestras manos de barro, que es la iglesia. Pero todo eso es fruto del Evangelio. Cristo dio a luz a su iglesia y lo hizo en un momento muy puntual, en la cruz. Pero podríamos decir que esa iglesia se fue dando a luz en cada uno de los eventos de su vida, a lo largo incluso de sus 3 años de vida pública. En cada uno de los eventos se fue dando a luz la iglesia. Muy especialmente podríamos decirlo en la elección de los 12 apóstoles, en la transmisión que les hace a los apóstoles con esa capacidad de santificar. Todos estos momentos nos van dando a entender qué era lo que Jesús quería. En ese momento, por ejemplo, él tuvo la intención de que la obra que Dios Padre había puesto en sus manos, él la ponía en manos de sus apóstoles. Sobre esa intención de Jesús no cabe ninguna duda. Y uno tendría que tener una mente muy ideologizada, unos esquemas que me impiden leer con claridad, con limpieza, con luz el Evangelio, para uno atreverse a afirmar todo lo contrario. Por eso este sacramento posibilita la prolongación de la misión de Jesucristo. Y eso es una cosa muy hermosa que debemos rescatarle en estas catequesis. El Señor se ha servido de este sacramento para que su misión sea prolongada. Y este número del catecismo nos va a remitir a otro número que ya hemos estudiado, el número 860, que dice algo que es muy hermoso. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia. Pero hay también un aspecto permanente en su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Eso lo dice Mateo 28:20. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo. Eso es una cosa importantísima para tenerlo presente. El evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la iglesia, y por eso los apóstoles se preocupan de instituir sacerdotes que sean sucesores. Este número 860 dice algo que es muy interesante. Los apóstoles tienen algo irrepetible, algo intransferible, algo que no puede pasar
a la siguiente generación algo que se quedó solamente con ellos. Y es el hecho de que los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Pero sus sucesores ya no lo son. Todos los que vinieron después de los apóstoles ya no lo son. Eso es propio de ellos. Muy interesante. Pero hay otras cosas que sí que se han transferido a los sucesores de los apóstoles. Por ejemplo, la capacidad de santificar. Id y bautizad. Id y perdonar los pecados. Id y anunciar la buena nueva. Eso sí es transferible. ¿Sí? Y esto es justamente lo que el sacramento del orden sacerdotal ha transmitido a la Iglesia. Y esto se da en estos 3 grados, como dice el número del catecismo que estamos estudiando. En el grado del episcopado, en el grado del presbiterado y en el grado del diaconado. Y es verdad que esto, comparado con los demás sacramentos, es algo como novedoso y particular. ¿Y por qué? Porque los demás sacramentos no tienen grados. Uno no puede estar más o menos bautizado. Uno no puede estar más o menos casado. Uno está bautizado o uno está casado. ¿Estás casado o no lo estás? En el sacramento del orden no. El recibir de Jesucristo el poder de santificar, ahí hay diferentes grados. Porque el Señor puede dar un poder de santificar en mayor grado o en menor grado. La Iglesia, desde la primitiva comunidad cristiana, distinguió esto hasta el día de hoy. Distinguió a los obispos de los presbíteros y de los diáconos. Incluso la palabra sacerdote, que se concreta más específicamente en la palabra presbítero, si bien es verdad que el obispo también es un también es un sacerdote, el primer grado de ese sacerdocio es el episcopado. El presbítero es sacerdote en segundo grado y el diácono es sacerdote en tercer grado. Y entonces de esta manera nosotros podemos entender cómo en esta jerarquía la Iglesia desde la primera comunidad cristiana estuvo clarísima en estos grados, en estos 3 grados que tiene el orden sacerdotal. Dicho esto, el catecismo nos va a presentar el primer apartado de este artículo 6 y nos va a hablar sobre el nombre de este sacramento del orden. Dice el número 1537. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo cuerpos de los que gobiernan. Y usaban una palabra, ordinatio, que designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamentos en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxis, órdenes. Y así la liturgia habla del ordum episcoporum, del ordum presbiterorum y del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. Fijémonos pues qué número tan hermoso nos regala el catecismo esta mañana para entender este montón de cosas que la Iglesia nos presenta, ¿no? Nos ofrece las referencias bíblicas del orden. Hechos 5:6. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy.
como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La palabra orden supone la integración en un cuerpo determinado. También reciben este nombre de ordo otros grupos, nos dice el catecismo, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. Es el estado de vida determinado que te da el Señor. También hoy día se utiliza esto de orden, por ejemplo, cuando decimos la orden de los caballeros. Sobre todo en las cofradías se utiliza este tipo de términos, ¿no? Es como una especie de agrupación por tener una común vocación divina, porque ha habido una iniciativa divina que es la que ha suscitado esa agrupación humana. ¿Para qué? Para perseverar en la fe. ¿Para qué? Para cuidar esos carismas que Dios les ha regalado, para poder perseverar y tutelar la vocación que Dios les ha dado. Y esto es muy hermoso. También este número nos va a remitir a otro número del catecismo que hemos estudiado, el número 923, que decía: formulando el propósito santo de seguir más cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne de la consagración de las vírgenes, la Virgen es constituida en persona consagrada, como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. ¡Qué cosa más bella! Y ante esto nosotros tenemos que decir que no es lo mismo una orden que el orden. Y aquí vamos a entender perfectamente esto. El sacramento del orden no se trata de una orden en sentido de una congregación religiosa, sino de un orden que es un estilo de vida, un estado de vida muy específico. Dice el catecismo, ¿no? Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo. De eso se trata. También a los esposos, cuando se casan, entran en el orden de los esposos. Es un estado de vida de casado. Es cierto que la iniciativa siempre la lleva Dios en la vocación. Pero después de que Dios nos ha llamado, Él también ha querido que nosotros nos agrupemos, nos ayudemos mutuamente y que formemos un estado de vida en el que exista una comunión. Es una vocación que hemos recibido de Jesucristo para vivirla en comunión. ¿Por qué? Porque no seguimos a Jesucristo por la libre los católicos. Lo seguimos en un estilo comunitario en el que también compartimos llamadas con otro. Y de ahí es donde viene ese nombre de orden. Dicho esto, da un paso más el catecismo y nos presenta el número 1538 que dice: la integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, un acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy, la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección.
va más allá de una simple designación, va más allá de una simple delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer el poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. Es un número fuerte. La ordenación es llamada consecratio, porque es como un poner aparte, es un investir por Cristo mismo para su iglesia. Dice, ¿por qué poner aparte? ¿Y a quién se pone aparte? Se pone aparte a uno de esos que ya compartían el sacerdocio común, es decir, a uno de esos bautizados se va a poner aparte, se va a consagrar de una manera muy particular. La imposición de manos del obispo con la oración consacratoria constituye el signo visible de esta consagración. Cuando hablamos del orden, por ejemplo, del orden de las viudas, del orden de las vírgenes, esto ya no supone un sacramento. Pero cuando hablamos del orden del sacerdote, esto supone un sacramento. Por ejemplo, para entrar en el orden de los catecúmenos, que se están preparando para bautizarse, eso no era un sacramento. Es cierto que recibían durante su preparación unas bendiciones concretas, aquellos primeros cristianos que durante toda la cuaresma se preparaban para recibir el bautismo, recibían bendiciones, habían ciertos ritos, sin que esos ritos supusieran ser un sacramento. De manera similar en el orden de las viudas, que supone un sacramento, pero sí que eran bendecidas por la iglesia y tenían un trato muy, muy especial como viudas. La palabra sacramento únicamente se va a reservar para el orden sacerdotal. Hoy en día, en nuestro lenguaje más habitual, la palabra orden se ha reservado para el sacramento del sacerdocio. Y en este número, lo que hace el catecismo es hacer como una resaltación y una diferenciación. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental, ese acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. Y que eso va más allá de una simple elección, que va más allá de una simple designación, una delegación o una institución por la comunidad. ¿Por qué? Porque esta ordinatio confiere un don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo le va a permitir al obispo, al presbítero y al diácono, cada uno en su grado, el poder ejercer en el nombre de Jesucristo aquello tan específico que la Iglesia le ha encomendado. Esto es interesante también para conocer en estos 3 grados qué le corresponde a cada uno de ellos hacer, qué le corresponde, qué responsabilidad tiene. El sacramento del orden es un don que viene de lo alto, es un don instituido por Jesucristo y que viene por sucesión apostólica. Tiene un poder sagrado que es muy importante. El sacerdote no ha sido elegido por la comunidad. El sacerdote, el obispo, el diácono, no es un delegado de la comunidad. Y esto en el mundo católico es muy importante porque es una gran diferenciación que tenemos de las comunidades protestantes. Hay una clara distinción de lo que es el sacerdocio católico, de esas comunidades
donde el pastor es designado por la comunidad. Al pastor se le contrata y cuando ya no lo necesitan, pues simplemente se tiene que ir a buscar trabajo en otro lugar. Es designado, es puesto ahí por la comunidad, está entre si me gusta o no me gusta, entre si lo deciden 3 o 4 personas de un consejo, y entonces le dan el puesto, le dan la posición. Eso en la Iglesia Católica no existe. El sacerdote no es un delegado de la comunidad, aunque lo hayan elegido todos juntos, ¿eh? En el mundo protestante sí, es elegido para un tiempo determinado. El sacerdote católico será sacerdote por siempre. Por siempre. No hay manera de que, aunque ya no sea un ministro, deje de ser sacerdote. Y esto es algo que nos tiene que dar una tremenda seguridad en la iglesia, ¿no? Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec y sacerdote para siempre. Y nos remite este número del Catecismo a un texto muy hermoso del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el número 10, que nos habla sobre esto y dice: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacerdocio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa y en la abnegación y caridad operante. Es un número precioso este número 10 de la Lumen Gentium. Fijémonos cómo dice que a la hora de relacionar el sacerdocio común de los fieles, el que tenemos todos, y el sacerdocio ministerial, el que tienen unos elegidos de esos fieles, a la hora de distinguirlo, usa esta palabra, el sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que se goza. Porque en algún momento podrá ya no ser ministro, pero siempre seguirá siendo sacerdote. Quiere decir que ha habido una elección con una transmisión de una potestad, de unos poderes de Jesucristo a los apóstoles. Y eso lo ha decidido Dios. No lo ha decidido la comunidad, no lo ha decidido un grupo ni un consejo en un lugar. Esa potestad se la dio Dios directamente. La palabra sagrada potestad supone una decisión libre de Jesucristo. Él decidió de esa manera cómo llevar adelante, cómo conducir, cómo dispensar los tesoros de la gracia, cómo administrar los misterios de la salvación, los sacramentos en definitiva, ¿no? Pero eso es una decisión de Jesucristo, no es una decisión del ser humano. Ha habido, por tanto, una sagrada potestad en la que el sacerdote, el obispo, el diácono la han recibido directamente de Dios como una llamada, y ellos han dado una respuesta de generosidad a esa llamada. La ordenación episcopal, la ordenación
sacerdotal y la ordenación diaconal son una consagración. Tú has sido consagrado. Etimológicamente, esta palabra consacratio quiere decir has sido separado, has sido puesto aparte, no para ser diferente a los demás, no necesariamente, sino para estar al servicio del pueblo de Dios. Para eso te han separado. No es una distinción para que el obispo, el sacerdote o el diácono viva una vida aparte, sino para que sea consagrado por Cristo y para que sea configurado a Cristo de una manera mucho más especial. Y por eso, sin duda alguna, aquí aplica una de estas máximas: a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Aquel que Jesucristo le ha llamado desde su corazón a compartir con Él, a configurarse con Él, se le pedirá mucho, sin duda alguna. Es una gran responsabilidad que tienen los señores obispos, los señores sacerdotes, los señores diáconos, claro que sí, de reproducir en su vida cada vez más la imagen de Jesús. Y si no hacen eso, cada vez serán más reos de muerte, porque es que el Señor les ha llamado personalmente a configurarse con Él, y al responder un día que sí, deben ser coherentes totalmente con esa respuesta al Señor. El sacerdote tiene como razón de ser el estar en medio de su comunidad, pero no como un ente aparte, sino como la persona de Jesucristo en medio de su pueblo. Ha sido apartado del mundo para vivir dentro del mundo, pero desde esa consagración se separa del mundo para luego ser insertado en el mundo siendo Cristo. Por tanto, no se espera del sacerdote que sea uno más. Por eso hay veces cuesta un poco cuando las personas no son capaces de distinguir quién es o quién no es el sacerdote en su comunidad, porque pues no hay manera de saberlo, ¿no? Debe de saberse quién es, porque ha sido separado para servirle a su pueblo de una manera muy especial, no para perderse dentro del pueblo ahí que nadie sepa quién, dónde o cómo acceder a él. Ha sido apartado del mundo para vivir en medio del mundo, haciéndose presente en el sacerdocio de Jesucristo. Es una cosa muy bella, pero qué responsabilidad tan grande, que va a necesitar un delicado equilibrio, que se puede pecar de los dos extremos. El sacerdote no es un monje metido en un monasterio alejado de todo, pero tampoco es uno de nosotros que tiene que vivir como nosotros y hacer lo que nosotros hacemos, siendo uno más, que sería el extremo contrario. Es el delicado equilibrio, así como Jesucristo fue el delicado equilibrio entre esa divinidad absoluta de la Trinidad y nuestra miseria humana, que al él tomarla, la subió, la elevó para encontrarse en la mitad, en el delicado equilibrio. Ese es el llamado que tienen los señores obispos, los señores sacerdotes, los señores diáconos en este mundo, en este momento tan importante de la vida de la iglesia, de la vida del mundo, ante todos estos retos que tenemos de ser verdaderos testigos del Señor. Por eso termina esta catequesis de hoy, queridos amigos, con esa última parte del texto del catecismo, diciéndonos que hay un signo muy importante en este sacramento del orden sacerdotal que profundizaremos en la siguiente catequesis, y es el signo de la imposición de manos. El obispo imponiendo las manos con esa oración consacratoria que hace sobre ese hombre, lo constituye sacerdote de Cristo para siempre. Y esa imposición de las manos es el signo visible de esta consagración del orden sacerdotal.